Amén, amén. Dios bendiga más. Te equivocaste otra vez. Cada vez que el enemigo quiera ministrarnos en nuestras vidas, en los momentos difíciles de prueba, de persecución, de ataques, ya no nos vamos a volver a levantar. Ahí es cuando debemos tomar fuerza y decirle: te equivocaste otra vez. Porque el Señor está conmigo y me ayudará. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir un breve comentario sobre la importancia de permanecer en la línea directriz. La importancia de no apartarnos, hermanos, del camino que hemos emprendido conforme a la verdad y a la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener la lectura en la segunda carta, la segunda epístola de Pedro, que está en el capítulo 2. Vamos a estar estudiando el capítulo 2. Esta palabra, de verdad, en esta mañana han estado ministrando a mi vida. El encabezado en el capítulo 2 habla de los falsos profetas y falsos maestros. Yo digo, hermanos, que nosotros estamos viviendo este tiempo difícil donde se mezcla o trata mucho de mezclar, porque nunca se podrá mezclar lo que es la luz con las tinieblas. Pero muchos tratan de mezclar lo que es la justicia de Dios con la falsedad, la verdad de Dios con lo falso. Pero nosotros, por experiencia, por los años que nos sirven de universidad, que nos sirven de enseñanza, los momentos vividos, las experiencias vividas una detrás de la otra, nos van enseñando que la verdad prevalece, que la justicia prevalece y que las tinieblas son desvanecidas delante de la verdad, delante de la luz que es Cristo. La palabra del Señor dice que nosotros antes andábamos en tinieblas, pero que ahora somos luz, porque el Señor nos ha llamado y nos ha limpiado. Dice, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz. Entonces, ¿por qué el consejo en esta mañana a perseverar? Porque hay un peligro inminente, hermano, que estamos viviendo en estos tiempos, donde hay muchas personas que su corazón se va declinando hacia las cosas injustas, y el hombre ama mucho el facilismo, ama mucho las cosas que lo acomodan, que lo hacen sentir bien. Se les olvida que el ser cristiano, una vez que nosotros hemos aceptado al Señor, hemos renunciado a nuestra propia vida para empezar a vivir a la manera de Cristo. Hemos renunciado a ese yo que nos gobernaba con tantas cosas que nos alejaban de nuestro Creador, para dejar que viva Cristo en nosotros. Hubo un momento especial en que el maestro de la ley, llamado Nicodemos, se le apareció a Jesús, dice que de noche, a escondida, y que él le dijo que sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniera de Dios. El Señor le da la sabia respuesta y le dice, oh Nicodemos, si no nacieres de nuevo, tú en realidad no serás digno de entrar en el reino de los cielos. Y él le dice, ¿cómo podría yo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Volvería de nuevo al vientre de mi madre? Aquí
yo diría que Nicodemos quiso como, no sé, justificar su ignorancia, justificar la falta de entendimiento con las palabras que el Señor le hablaba. Y el Señor le contesta a Nicodemos: si te hablo de las cosas terrenales y tú no entiendes, ¿cómo te hablaré las celestiales? Pero a mí lo que me llama la atención es que el Señor, a quien le está diciendo que tiene que nacer de nuevo, no es a cualquier inconverso por ahí. No es a un indocto. No es a una persona que no tenga conocimiento de la verdad. Le está hablando a un maestro de la ley. Así como en este día, el Señor hoy nos habla a nosotros, los lavados con la sangre de Cristo, y nos da esta palabra como una vacuna antídota ante el peligro de volver atrás. No podemos, hermano, una vez que hemos emprendido este camino, volver a los viejos rudimientos del mundo, de la falsedad, de la mentira y del engaño, y pretender seguir siendo hijos de Dios. Este es un peligro grande, hermano. Por eso, en esta mañana estamos hablando bajo este tema, permanecer en la línea directriz. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia, como les dije al principio, en la segunda epístola de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice, voy a estar leyendo todo este capítulo hasta algunos versículos y vamos a irlo desglosando. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí comienza Pedro a dar ciertas indicaciones de cómo vienen surgiendo estas personas, y les repito, no son personas que no conocen la verdad. Estamos hablando de personas que una vez conocieron la verdad y se volvieron falsos, se volvieron hipócritas, se volvieron engañadores. Dios te bendiga, Arelis Tavares. Gloria al Señor. Dale a compartir. Dice: y que por avaricia harán mercadería de vosotros. Gloria al Señor. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí hay un detalle a considerar, y es que estos falsos dice que se han extraviado por causa del amor a la fama y al dinero. Estos falsos lo hacen de forma consciente porque han amado más el precio que paga la falsedad, que paga la maldad, para que sea practicada desde los altares cristianos. Porque, hermano, es una gran maldad usted distorsionar la verdad de la palabra. Es una gran maldad usted distorsionar la verdad de Cristo. Es una maldad, hermano, que no tiene perdón de Dios. ¿Por qué estas personas se prestan para desviar a los que andan rectamente en el camino de Dios? Si hay algo que tiene la falsedad como indicativo de que son falsos, es que ellos no aparecen predicándole a los inconversos. Ellos le predican a los que ya están en el camino de la luz, a los que ya están en el camino de la verdad. Hermano, yo les voy a hablar de algunas reseñas que tienen los falsos, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Y uno de ellos es
que ellos no se preocupan, ellos no se ocupan tanto en llegar al inconverso. Ellos no se ocupan tanto en llegar a aquellos que tienen la verdadera necesidad de Cristo. El oficio de ellos se enfoca en abrirle los ojos a los que ya son cristianos y hacerlo disque entender el verdadero evangelio, llevarle de que la verdadera revelación. Esa es una. La otra es que ellos son dueños de la interpretación. Nadie sabe más que ellos. Ellos son eruditos de la ley. La otra es que la mayoría de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas tienen origen en sueños y revelaciones y en falsas profecías. De ahí salen todos esos falsos maestros. Entonces dice aquí que todo esto viene por avaricia, para hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. Todo sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Una de las cosas que enseñan los falsos es que usted, una vez que aceptó al Señor, usted puede brincar, saltar. Es como cuando usted aceptó al Señor, es como cuando usted va y saca una licencia de conducir. Y saca una licencia de conducir, por ejemplo, tipo 2. Que con una licencia de conducir usted puede conducir un carro, puede conducir un camión, una camioneta. Cualquier tipo de vehículo usted puede conducir con una licencia tipo 2. Entonces, esta gente van y sacan una licencia de conducir el pecado, una licencia tipo 2. Se puede involucrar en cualquier tipo de pecado disfrazado de libertad, la cual dice Pablo que muchos llaman libertad a lo que es libertinaje. Hablan de una libertad en Cristo para hacer y deshacer que no tiene nada que ver con libertad. Dios nos hizo libres del pecado, del asedio del pecado, de la hipocresía, de la mentira, del engaño. Pero el Señor no nos llama a libertinaje. El Señor nos llama a una vida pía, a una vida santa, a una vida obediente, ejemplar. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el día del juicio. ¡Wow! No los perdonó. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ceniza y poniéndolas en ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, aquí el apóstol hace un ejemplo de que todo el tiempo, desde la creación del mundo, la maldad ha sido castigada, que el malvado no tiene justificación si no tiene arrepentimiento, si no se separa de su maldad, si no se aparta de su maldad. El que mal hace, mal paga. Más les conviene al pueblo de Dios caminar derecho, ser sincero con Dios, ser sincero consigo mismo, caminar en santidad y obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice que este justo hoy pone de ejemplo, este justo Lot. Y usted dice, pero Lot se separó de Noé buscando. Sí, hay algo que está en nuestra naturaleza humana, que si a nosotros nos ponen a elegir sobre una bendición que nos corresponde, siempre vamos a elegir la mejor parte.
Eso es indiscutible. Siempre vamos a elegir la mejor parte. Muy raros, muy pocos son los que humildemente trabajan en justicia y dicen, no, yo voy a dejar que esta parte mejor le corresponda a quien en verdad la merece. Esto también nos habla de que nosotros, cuando vamos a tomar una decisión por nuestro propio bienestar, no consideremos tanto los beneficios materiales que vamos a tener. Pensemos primero cuál es la voluntad perfecta y santa de Dios. Porque Dios, dice la palabra, que tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Dios no quería que Lot pasara por la experiencia que pasó, pero la pasó. Pero qué bueno que Lot, aún habiendo cometido el error de elegir de una forma egoísta la parte más cómoda que él consideraba que era lo mejor de la tierra, allí guardó el temor a Dios. Y quizás cuántas veces se arrepintió Lot de haber elegido aquellas tierras. Cuántas veces quizás él se arrepintió de trabajar con aquellas ciudades, de ir en busca de más ganancia, de más beneficios materiales. ¿Cuántas veces quizá le pesó? Porque aquí dice que él era justo. Gloria al Señor. Y esto lo tuvo que pagar con creces. A Lot, este error lo pagó con creces. Con todo y eso lo pagó con creces. Pero no vamos a hablar de Lot. Vamos a hablar de los tiempos que estamos viviendo. Entonces sigue diciendo que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. O sea, toda injusticia será castigada si el que comete su impiedad, su acto de impiedad, de injusticia, no se arrepiente. Siempre aclaro eso, porque cuando hablamos de pecado que no tienen solución, es el pecado de no arrepentirse. Ese pecado no tiene solución. Si usted no se arrepiente antes de tener que encontrarse cara a cara con el Señor en el día del juicio, pues ya no habrá más esperanza para usted. Entonces dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. O sea, desprecian la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Vamos a hablar aquí de aquellas personas que se creen que tienen la autoridad de todo en esta tierra. Y sí, Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada de parte del Padre. Y yo la concedo a la iglesia. Pero a los que son iglesia, es a una iglesia que se guarda para el Señor, a una iglesia celosa de buenas obras, a una iglesia que camina en integridad y obediencia delante de Dios. Gloria al Señor. Es a esa iglesia que el Señor le ha concedido la autoridad. Pero esa iglesia sabe reconocer su posición, sabe reconocer su postura. No se ensorbece, no se enorgullece, no se jacta, sino que se mantiene mansa y humilde. Y aún para reprender un demonio, con la autoridad que el Señor le da, se mide. Y sabe cuando está frente a un principado, que si bien es cierto que está debajo de los pies y el señorío de Cristo, gloria al Señor, nosotros tenemos que guardar nuestra postura de hijos de Dios.
Porque habemos muchos por ahí llamados guerreros espirituales que nos comportamos como mujercillas de patios, como mujercillas de barrios marginales que no tienen ninguna educación, que no tienen ninguna reputación, que son personas vulgares, sin conocimiento. Ni no estoy menospreciando a los pobres, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estoy hablando de vulgaridad, estoy hablando de baja cultura, de pecado, de maldad, de falta de conocimiento de la verdad. Estoy hablando de ese tipo de personas, no de personas pobres, hermano. No de personas pobres, sino de personas que desconocen la verdad. Entonces, tenemos esa conducta sin cultura ninguna. Y comenzamos a pelear con la potestad de la tiniebla como mujeres chismosas de vecindades. Y que el Señor reprenda al diablo. Y andamos como tirándole, como estas mujeres que viven tirándole puya a la vecina. Y le pasan por el lado. Y usted ve que no pueden ver el movimiento. Y yo soy una hija de Dios. Y yo soy una sierva de Dios. Y que el Señor reprenda al diablo. Pero el diablo está tranquilo por allá. Son ellas las que están de chismosas. Entonces, si usted va a reprender un demonio, tome postura de hijo de Dios. Tome postura de persona con autoridad divina. Y repréndalo y cállese. Y suelte eso ahí. Y no se jacte de que ese demonio se sujetó a mí y que a mí tiene que doblarse. Y no es a usted que tiene que doblarse ninguna rodilla. No es a usted que hay que rendirle reverencias al Señor, es a Cristo. El diablo lo tiene embobado a usted con ese orgullo y esa vanagloria. Perdóneme si mis palabras son fuertes. Gloria al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros salgamos de un mundo de falacia, de mentira, de engaño. Porque lo único que alimenta es nuestro ego, nuestro orgullo, que nos aleja de Dios. Entonces, dice que esto, dice, pero esto, hablan, gloria al Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Vamos aquí a hacer un paréntesis. Tenemos ahora una línea de cristianos, de creyentes, cometiendo cosas de personas impías, de personas sin temor de Dios. Y hablan de esta libertad que tienen para hacerlo, porque su mente es libre, porque su conciencia está limpia, porque su conciencia no lo reprende, porque el Espíritu Santo no lo reprende. Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo solo reprenden a los que tienen su mente abierta para el Espíritu Santo, que tienen un espíritu sencillo y noble ante la presencia, que son sensibles, tienen un oído sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero hay otro grupo que dice que ya su mente la tienen cauterizada. O sea, ya no reciben el mensaje del Espíritu Santo porque es que ya el Espíritu Santo no mora en ellos. El Espíritu Santo no hace nada ahí. ¿Por qué? Porque ya ellos comenzaron a blasfemar de la verdad de la palabra, de la verdad del Evangelio. Y usted lo ve haciendo cosas, atrocidades, y dicen: y yo bailo y sigo siendo cristiano. Y yo hago esto y sigo siendo cristiano. Y yo tengo libertad para hacer esto. Yo tengo libertad para hacer lo otro. Yo tengo libertad y yo soy libre. Dios no me hizo a mí esclavo. Claro que Dios no hizo esclavo. Dios libertó esclavo del pecado. Pero convirtió a esos esclavos en sus siervos. Diferencia entre un esclavo y un siervo. El siervo obedece a su amo de forma voluntaria y lo reconoce como su Señor y le sirve con alegría y con lealtad. Ese es un siervo, es sumiso, no le sirve a su amo solo a donde el amo lo está mirando, sino que le es leal y le es fiel en cualquier lugar que está, aunque piense que el amo no lo está mirando, porque él ama a su amo, lo ve como su, ¿cómo diría?
como su jefe, como su tutor, como su padre. Mientras que el esclavo está allí de forma obligatoria. Está allí de forma obligatoria. Está atado. Lo arrastra cadena. El siervo no tiene cadena. El siervo se le puede acercar a su señor con libertad y decirle: Señor, ¿tú me das la libertad de irme? Y el señor, como no quiere obligar a nadie a servirle, le dice: sí, siervo mío, tienes la libertad de hacerlo. Y si decide volver, las puertas están abiertas. Pero el esclavo no. Si el esclavo intenta irse, le cortan un pie y le ponen una marca para que no intente irse. Está allí siendo, ¿qué? Esclavo. Entonces, nosotros no somos esclavos de Cristo, somos siervos, porque hemos elegido servir a nuestro Señor con respeto y con reverencia, guardando los principios bíblicos que Él nos ha dado, que es la línea directriz a la que nosotros seguimos. Y sigue diciendo que mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Tienen los ojos llenos de qué? ¿De adulterio? ¿Te ve que ahora los cristianos se divorcian y se casan como nada? Se enamoran aún estando casados y se inventan unos cuentos rarísimos para desbaratar su hogar, su matrimonio original, porque ya le gustó más otra u otro. Y usted ve que se justifican y encuentran unos maestros sabios que dicen: sí, usted se puede casar de nuevo porque Dios no nos llamó a esclavitud. Usted puede hacer lo que usted quiera. Esos hacen lo que le parece, cometiendo adulterio. Cambian una mujer hoy y la cambian mañana. Usted encuentra ministros que tienen 3, 4 y 5 matrimonios porque cambian su compañero y su compañera como se cambia una ropa cualquiera. No hay diferencia entre impío y cristiano. No estoy hablando de forma general, estoy hablando de los falsos. Y es la Biblia que habla de los falsos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y aquí vuelve y cae la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura, la locura del profeta. Usted sabe lo que es, hermano, que un animal tenga más razonamiento que una persona falsa, que una persona llena de materialismo, que ama el precio de la maldad. Personas que están vendiendo los mensajes, que Dios le da un mensaje para llevarlo a una iglesia y con el anhelo de que no le cierren la puerta en esa iglesia por la ofrenda que le van a dar. Distorsionan el mensaje que Dios da y que Dios quiere llevar a esa iglesia, quizá para sanarla, quizá para enderezarla, quizá para arreglar lo que está torcido. No. Y van allí y se inventan cuantas profecías y comienzan a repartir como si fueran políticos, y a ti te doy una visa y a ti te doy un apartamento y toma la llave de un carro y toma la llave de una jipeta, pero se manifiesta un demonio y el demonio hace lo que le da la gana, y hacen unos shows mediáticos, hermano. Mire, que Dios nos perdone, hermano, que Dios nos perdone. Dios liberta, sí, es verdad. Y se manifiesta. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, pero una cosa es pentecostalismo de movimiento espiritual genuino, donde Dios saca demonios, donde Dios sana enfermos, donde Dios hace milagros. Y otra cosa es usted estar fingiendo y estar inventándose shows raros y dando falsas profecías que nunca se cumplen. Hermanos, vamos a abrir los ojos, que estamos viviendo tiempos muy difíciles.
en el Evangelio de Jesucristo. Cristo viene por una iglesia sabia, por una iglesia que tenga el conocimiento de la verdad y que esté dispuesto a contender por ello. Gloria al Señor. Y no es que estemos peleando y discutiendo con nadie. Yo no discuto con nadie. La palabra yo no la discuto con nadie. Yo le enseño con el que la quiera aprender. Pero el que se cree maestro, yo lo respeto. El que se cree maestro y sabio, yo lo respeto. Porque ya, si no escuchan la voz del Espíritu Santo, no van a escuchar la mía. La Biblia me enseña que ya tienen la mente cauterizada. ¿Qué yo busco? Perdiendo mi tiempo. Si la palabra del Señor me enseña a mí que el que trata de enseñar al sabio se gana un enemigo, pierde el tiempo. Entonces yo no invento con esa gente que son tan sabios, yo no invento. Yo los saludo, Dios les bendiga, usted allá, yo aquí. Dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido, de lo que viven en error. Hermano, lo que yo le decía ahorita, esta gente no le predican a los inconversos, le predican a lo que ya el Señor libertó para volverlo a atar de nuevo. Le hablan mal de sus iglesias, de sus doctrinas, de sus maestros, de sus líderes. Le dicen que ellos están atrasados. Le dicen que ellos no tienen revelación de la palabra. Y lo enredan con sus palabras lisonjeras. Y lo desvían del camino de la verdad. Y lo hacen extraviarse. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, les prometen libertad. ¿Qué le dicen? A libertad nos llamó Cristo. Esa es la palabra preferida de ellos. Pero si Cristo nos hizo libres del pecado, hermano. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Gente que todavía están viciados a las malas costumbres de su cuerpo, a las concupiscencias de su mente y sus deseos carnales, sus pasiones lujuriosas, pecaminosas. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les ha dado. Y sella con la palabra, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El puerco vuelve a su vómito, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dura, horrenda es volverse atrás de los santos mandamientos del Señor, hermano. Dura y horrenda cosa es usted apartarse. Hermano, última señal de un falso o de un apóstata es que sale del camino de donde el Señor lo llamó y le enseñó la verdad, donde allí le proveyó un maestro temeroso de Dios, quizá no un doctor, quizá no un gran teólogo, pero un siervo, una sierva del Señor, y salen de allí desacreditándolo, hablando de ello y poniéndolo en vergüenza. Para ello está reservada la vergüenza que habla aquí la Biblia y el castigo si no se arrepienten a tiempo. Abre los ojos, iglesia. Abre los ojos, que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sincera, separada de la maldad, separada del pecado, de la hipocresía, del engaño, separada de todo lo que es humanamente hablando pecaminoso. Me refiero conforme a la verdad de Cristo. Mucho diciendo, ¿a dónde dice la Biblia esto? Hay muchas cosas que la Biblia no lo dicen y que por lógica ustedes saben que son pecados. La Biblia no habla de discoteca.
Y usted sabe que un cristiano no busca nada en una discoteca. ¿Dónde dice la Biblia que un cristiano no puede ir a la discoteca? Cuando escribieron la Biblia no existía discoteca. Usted puede usar esa palabra como la usa en otras cosas. Cuando escribieron la Biblia no existía tal cosa. No, tampoco existían discotecas. Por eso no aparece la palabra discotecas. Pero habla, hermano, de pecado, de alcoholismo, de concupiscencia, habla de orgía, que son cosas que se practican en esos lugares. Entonces el medio que usted usa para practicar tales pecados, aunque no hable de ese medio, de los pecados que allí se cometen, usted sabe, por lógica, que un cristiano no tiene nada que buscar allí. Por lógica. ¿Dónde habla la palabra de lotería? Sí, la Biblia dice, es al contrario, los cristianos pueden jugar lotería, porque la Biblia no habla en ninguna parte de que eso es pecado. La Biblia no habla de lotería, no, habla de vicios. No habla de lotería, habla de vicios, habla de corrupción. Y todos esos son sinónimos de pecado, hermano. Porque eso es legal. El aborto es legal también. Vaya entonces y practíquese un aborto y enseñe que la Biblia dice que nosotros podemos hacer todo lo que es legalmente aprobado por la ley terrenal. Vaya y practique aborto. Entonces, es legal fumar, es legal comprar bebidas alcohólicas, es legal. Son tantas cosas que son legales que van en contra de los principios divinos. Y usted por lógica tiene que entender que muchas cosas la Biblia no la menciona y que son pecados. Usted tiene que buscar en la relación que tiene una cosa con la otra. En la palabra. Hermano, que Dios le bendiga. Se ha agotado el tiempo, gloria al Señor. No hay tiempo ni siquiera para una llamadita. Ya hemos agotado el tiempo. Que Dios le bendiga. Si usted entiende que este mensaje puede ser de edificación para alguien, para que alguien se vuelva a la verdad, para que alguien se aparte o para que alguien no caiga en la trampa del error, comparta este mensaje. Recuerde que Dios nos llama a mantenernos en la línea directriz del Evangelio sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque pronto Cristo viene por un pueblo que esté guardando esa línea, que vaya en ese camino recto. No son muchos caminos, es solo uno. El camino de la obediencia a Cristo. Y el camino de ser cristiano es recto y va en forma recta hacia el cielo. Es una línea recta hacia el cielo. Y al cielo no entrará nada impío y nada inmundo. Que Dios le bendiga. Su hermana Jacqueline Villete. Hemos presentado